Voy a leer los versículos, capítulo 3 de la carta a los Hebreos, versículos 7 al 19. Me sigue con su vista, por favor. Dice la palabra del Señor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Oremos. Señor bendito, gracias, buen Señor, que nos permites tener en este día santo un culto a tu nombre y nos das el privilegio de escuchar tu voz. Te suplicamos, Señor, y te rogamos que tu Espíritu Santo quebrante nuestros corazones verdaderamente, nos motive, nos consuele, pero también nos despierte, Señor, del letargo. Ayúdanos en el nombre de Jesús para escuchar tu voz y no caer en este terrible pecado del endurecimiento del corazón. En Cristo Jesús. Amén. Hemos dicho anteriormente durante toda la serie de la carta de Hebreos que está llena de advertencias. La primera advertencia la vimos en el capítulo 2, versículos 1 al 4, donde se nos llamaba a tener cuidado con deslizarnos, de apartarnos o de irnos a la deriva. La segunda advertencia que tiene la carta la acabamos de leer en este pasaje. Incluso realmente la advertencia llega hasta casi el final del capítulo 4, hasta el versículo 13 del capítulo 4. ¿En qué consiste toda esta advertencia? Bueno, lo que he estado diciendo desde el principio. No dejes que tu corazón se endurezca. ¿Cuál es la advertencia que nos da el Espíritu Santo hoy? No dejes que tu corazón se endurezca. Se nos dice esta advertencia, hermanos, y es muy importante, porque si no tenemos cuidado, lamentablemente sufriremos terribles consecuencias. Ignorar lo que se nos dice hoy en este pasaje tiene consecuencias eternas. Tan importante es que el autor repite esta advertencia del capítulo 3, versículos 7 al 4:13, 5 veces lo repite. Y así entonces nosotros notemos que realmente es peligroso aquellas cosas que nosotros pudiéramos estar dejando que endurezcan nuestro corazón. ¿Qué significa tener un corazón endurecido? ¿Qué es lo que debemos evitar? Bueno, un corazón endurecido es ser incrédulo e insensible a la palabra de Dios. Es la actitud de ignorar sus advertencias, de ignorar sus preceptos, sus mandamientos, y que lamentablemente que cada vez que lo ignoremos o lo pasemos por alto, el corazón se va endureciendo más. Es como que si se hicieran capas y capas de callo hasta que llega un momento que se vuelve insensible totalmente a la palabra de Dios. Es una condición que realmente es muy peligrosa,
porque no solamente empeora en el tiempo, sino que termina el corazón volviéndose tan duro, tan insensible, que casi se vuelve impenetrable. Ahora, para ayudarnos a cuidarnos contra este tipo de mal, el Espíritu Santo nos emite una advertencia, que es lo que vimos y leímos. Nosotros lo vamos a ver hasta el capítulo 3, versículo 19, y vamos a ver esta advertencia en 3 etapas. La primera, que es el primer punto, un ejemplo que debemos evitar. Número 2, una exhortación que debemos prestar atención. Y número 3, un examen que debemos realizar. Esos serán los 3 puntos del sermón. Vamos al primero, un ejemplo que debemos evitar. Está en los versículos 7 al 11, que dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La primera etapa de la advertencia la acabamos de leer. Aquí el autor nos da un ejemplo que debemos evitar. Ya debemos estar familiarizados con las numerosas citas que el autor hace acerca del Antiguo Testamento. Tiene sentido que lo haga porque los destinatarios de la carta, los primeros destinatarios, eran judíos cristianos, judíos conversos, y obviamente como judíos estaban íntimamente familiarizados con el Antiguo Testamento. Nuestro autor cita al Salmo 95 que leímos en medio del culto. Lo hace para recordarles el mal ejemplo de sus antepasados, que vagaron 40 años por el desierto y al final no pudieron entrar a la tierra prometida debido a su incredulidad. Ahora, hermanos, lo primero que quiero que noten es cómo el autor introduce la cita del Antiguo Testamento. Lo hace en la primera palabra del versículo 7, que nos dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Cuando obviamente vemos ese término, por lo cual, el autor está haciendo referencia a lo que dijo anteriormente. ¿Y qué fue lo que dijo antes? En el versículo 6 se nos dice: pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En otras palabras, el autor está diciéndonos cuál es la prueba de que verdaderamente pertenecemos a Cristo. ¿Cuál es la prueba de la fe salvadora genuina? Y aquí, según la última parte del versículo 6, se dice que la prueba de una fe genuina es perseverar hasta el final. La prueba de la verdadera fe es que nos mantengamos aferrados y fieles al Señor, no por unos días, no por unos meses, no por ciertos periodos, sino por toda la vida. Hermanos, no hay forma de que yo exagere la importancia de este punto, porque lamentablemente a muchas personas, a muchos, la gran mayoría de los cristianos, tiende a poner el énfasis de su vida cristiana en el cómo empezaron. Y no se dan cuenta y obvian cómo viven y peor cómo terminan. Si le preguntas al cristiano promedio de que por qué cree que es cristiano o por qué es salvo, por lo general tú escuchas este tipo de respuesta. Sí, yo recibí a Cristo cuando era jovencito. Sí, yo levanté mi mano en la iglesia aquella vez, me recuerdo. Sí, yo levanté la mano en aquella campaña y oraron por mí. Sí, yo fui al campamento y me acuerdo que pidieron que pasaran adelante y pasé.
Quiero decirle, mi hermano, con mucho amor, que si esa es la respuesta suya, entonces usted tiene mucha razón para preocuparse. La última frase del versículo 6 que acabamos de leer de Hebreos 3 dice que somos su pueblo. Cuando el autor dice de Cristo como hijo sobre su casa, una forma de decir como hijo sobre su pueblo, dice, somos su pueblo si retenemos firme hasta el fin la confianza. Nuevamente, no se nos dice que somos su pueblo por levantar la mano, recibir a Cristo, pasar al frente o hacer la oración del pecador. Nada de eso es la prueba de ser un verdadero cristiano. Son un buen comienzo. Pero la vida cristiana no se trata de un buen comienzo, querido hermano. La vida cristiana es una vida fiel y una fidelidad hasta el final. Para ilustrar el punto de lo que acabamos de decir, nuestro autor en el versículo 7 al 11 cita un ejemplo de personas que tuvieron un buen comienzo en su fe, pero lamentablemente no tuvieron un buen final, no perseveraron hasta el final. ¿Quiénes fueron esas personas? Usted ya sabe que fueron los israelitas en el pasado. Esa cita del versículo 7 al 11 es una cita sobre la peregrinación en el desierto que ellos tuvieron cuando fueron liberados de Egipto. Si alguien, hermanos, en la historia de la fe tuvo un buen comienzo con Dios, eso definitivamente fueron los israelitas. Eso lo podemos ver en todo el libro de Éxodo, pero especialmente en el capítulo 14, sin perder Hebreos 3, ubíquese y mantenga ahí algo que señale Éxodo capítulo 14. Todo el libro de Éxodo, como usted seguro lo sabe, trata de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Dios los libera a través de una serie de plagas, 10 en total, que son juicios, y que demostraron que el Dios de Israel era absolutamente superior a los dioses de los egipcios. Después de la última plaga, la muerte de los primogénitos de los egipcios, estos mismos prácticamente corrieron a los israelitas para que se fueran con todas las provisiones posibles. Le dieron oro, plata, ropa, etc. Faraón y sus siervos recapacitan de lo que acaban de dejar que se vayan, se dieron cuenta que perdieron toda la fuerza laboral y entonces dijeron, no, vamos a buscarlos otra vez. Y se fueron tras los israelitas. Terminaron alcanzándolos a la orilla del Mar Rojo. No había escapatoria para este pueblo. Por el frente tenían al Mar Rojo y detrás venían el ejército egipcio. Y en esa situación tan apremiante, los israelitas son testigos de primera mano de la liberación dramática que Dios hace por ellos. No vamos a leer obviamente todo Éxodo, pero síganme en la lectura con algunos pasajes claves que nos ayudan a ilustrar el punto. Capítulo 14, versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Versículo 13 al 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Versículos 19 al 22. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche,
y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Después el resto del relato, vemos que cuando los egipcios intentaron pasar también por ese camino seco, dice la Biblia que las aguas se unieron de nuevo y todos ellos fueron ahogados. ¿Cómo termina el episodio? Versículos 30 al 31. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel que vio grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová. ¿Y qué sucedió? Creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Así entonces, hermanos, esta dramática escena que acabamos de leer, que yo por supuesto sinteticé muchísimo, es el inicio del pueblo de Israel en el camino de la fe. ¿Quién tiene un inicio tan bueno como ese? Pero entonces nos dice que tuvieron un buen comienzo, experimentaron una liberación milagrosa como nunca antes había sucedido ni como sucedió. Los eventos del Éxodo entonces fueron una demostración del poder liberador de Dios por su pueblo. Se puede pensar entonces que después de experimentar semejante liberación, después de experimentar el poder liberador de Dios, uno puede decir, definitivamente, la fe de los israelitas es a prueba de balas. Seguramente esta gente tiene fe indestructible. Simplemente ahora creerán en Dios, marcharán firmes a la tierra prometida, tomarán posesión de ella y serán felices para siempre. ¿Eso fue lo que sucedió? Usted y yo sabemos que no. Esa misma gente que acaba de experimentar semejante liberación se quejó, murmuró, inclusive llegó a decir que era mejor haberse quedado en Egipto. Cuando estuvieron a punto de entrar a la tierra prometida, enviaron a los 12 espías y vieron que había muchas ciudades fortificadas y había muchos gigantes. No creyeron que podían entrar. No creyeron que el Dios Todopoderoso que los había liberado de Egipto de forma tan dramática pudiera introducirlos ahora a la tierra que él mismo le prometió. Entonces tomaron una decisión voluntaria y deliberada, una elección deliberada de no creer, a pesar de toda la evidencia que tenía Dios a su favor, a pesar de todo y de lo que había hecho por ellos. Esa incredulidad voluntaria, aquí en Hebreos capítulo 3 se nos llama endurecimiento del corazón, citando al Salmo 95. Ellos endurecieron el corazón. La incredulidad deliberada, mis hermanos, en el desierto tuvo consecuencias muy serias para ellos. ¿Cuáles son las consecuencias de la incredulidad deliberada? En primer lugar, provocó al Señor. Versículos 8 al 10 de Hebreos capítulo 3. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. Cuando una persona deliberadamente o cuando deliberadamente nos negamos a creer a Dios, la Biblia dice que lo estamos provocando. Es tan ofensivo que inflamamos su ira. En segundo lugar, la otra consecuencia que nos dice el texto, la provocación de la ira de Dios trae el juicio sobre quien lo provoca. Versículo 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo.
Mis hermanos, toda esa generación que salió de forma tan milagrosa, tan poderosa y que comenzó tan bien el camino de la fe, ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Es más, el juicio fue llevarlos por el desierto por 40 años para que se muriera toda esa generación y nada más para sus hijos menores de 20 años, después de 40 años, fueran los adultos, y es con esos que Moisés entra en lo que se nos narra en Deuteronomio cuando entra. Todos murieron en el desierto. Todos murieron en el desierto por negarse deliberadamente a confiar en Dios cuando fueron probados. Tenemos aquí entonces, en primer lugar, el primer punto, un ejemplo a evitar. El mal ejemplo de evitar para no endurecer el corazón. Evitar la incredulidad voluntaria, aún teniendo toda la evidencia para confiar en Dios. Incluso en el Nuevo Testamento también se nos enseña este mismo punto. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos 6 al 7, el apóstol Pablo dice, citando también el Antiguo Testamento, versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, a los que le aman el ocio, ¿no? Versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, ¿para qué, hermanos? Como ejemplo. Y están escritas, ¿para qué? Amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Versículo 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Una advertencia solemne en su primera etapa que nos llama a evitar el mal ejemplo, que nos llama realmente a tener cuidado, a no confiar en el buen comienzo, porque si tenemos un ejemplo, el mejor ejemplo de alguien que tuvo un buen comienzo, pero que lamentablemente no tuvo un buen final, no entraron en el reposo que Dios les había prometido. En primer lugar, segundo punto, son tres. Una exhortación que hay que prestar atención. Versículos 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En estos versículos 12 al 13 tenemos la segunda etapa de la advertencia. Aquí la advertencia se vuelve muy personal. No basta o no se trata solo de citar un mal ejemplo de un grupo de personas que vivió siglos anteriores. Después, el escritor, de hablar del mal ejemplo de los israelitas en el desierto, el escritor se gira hacia audiencia, judíos que habían profesado fe en Jesucristo, que estaban sufriendo por su fe, cristianos que, como los antiguos israelitas, estaban siendo tentados a volver a Egipto. Por supuesto, con el deseo de quitarse un poquito la presión. La diferencia de los destinatarios de la carta es que tenían la intención de volverse al judaísmo. Nota interesante, por cierto. El escritor de Hebreos le dice a judíos cristianos que si vuelven al judaísmo es el equivalente de los israelitas en el pasado que querían volver a Egipto. Y hoy dicen cristianos que quieren volver a sus raíces judías. Nada más esa nota corta, pero continuemos. Para esos cristianos a los cuales se dirige el autor en su carta, como para nosotros hoy, que somos también cristianos pasando dificultades en la vida, que seguramente
En momentos de debilidad hemos coqueteado con la idea de volver al mundo, de simplemente deslizarnos y dejarnos llevar por donde nos empujen los vientos culturales. Aquellos cristianos que tenemos la carga de vivir en un país que todo es inestable, donde la frase de la Biblia, que vivamos quieta y reposadamente, no por ser grosero, pero a ver, eso parece un chiste y una utopía. Aquí no se puede vivir quieta y reposadamente. A esas personas del primer siglo, como a nosotros hoy, el Espíritu Santo se dirige y nos dice: miren, hermanos, y tengan cuidado de tener un corazón incrédulo para apartarse de Dios. Lo primero que hace en estos dos versículos el autor para que ayudarnos a evitar el endurecimiento del corazón es una exhortación. Dice: mirad, hermanos. Es una forma de decir: presta atención. Es una advertencia, una luz amarilla, la luz roja en el tablero del carro. Mosca, para, cuidado. En otras palabras, se nos llama a ser muy serios con la exhortación. Tener mucho cuidado hacia dónde nos estamos deslizando, inclinando. Que tengamos mucho cuidado con qué respuestas estamos dando en la vida y en las diferentes pruebas que sufrimos. Nos está diciendo que no ignores esta advertencia. Un corazón malo de incredulidad trae nefastas consecuencias. Es algo muy serio, porque al final del mismísimo versículo 12 se nos dice que ese corazón nos aparta y nos aleja del Dios vivo. Última parte: que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Apartarse del Dios vivo. Note esto, hermano, con ese verbo apartar. No es como que, bueno, me siento alejado, ley del frío. Así como cuando nuestros hijos se molestan por un regaño que le haya hecho, y entonces yo veo que están ahí, que no pueden decir nada, pero están molestos y distantes. La palabra apartar, bien lo que dice un diccionario en cuanto a esto, también puede traducirse como una forma activa de instigar a la revuelta. O sea, nos llama a tener cuidado que estemos albergando un corazón, el cual la Biblia nos dice siempre que no confíes en tu propio corazón, y dice: cuidado alguno de ustedes albergar en su ser interior un corazón que instiga a la revuelta. ¿A la revuelta contra quién? Para apartarse de quién? Del Dios vivo. También puede traducirse como desistir. O sea, desistir de seguir al Dios vivo. E inclusive la palabra también se traduce apostatar. Miren las consecuencias de anidar y de no observar el corazón malo de incredulidad. Entonces se nos dice: sé cuidadoso, responde adecuadamente, responde con fe a Dios, arrepiéntete de tu corazón incrédulo, confía en Él mientras tiene la oportunidad, y se dice hoy debes arrepentirte. Es peligroso, hermanos, y cada vez que escuchas las palabras de Dios, o la lees, o conversas con alguien, y te niegas a obedecerla, te niegas a escuchar las advertencias, te niegas a hacer las correcciones que te tocan hacer, te volverás cada vez más duro. Se harán capas de callosidad en tu corazón, y llegará un punto en que te volverás totalmente insensible. Ahí es cuando Dios te suelta y deja entonces que hagas y cumplas los deseos de tu malvado corazón incrédulo, el cual, como a Faraón, donde le quita todas aquellas cosas que lo sostenían, pero ahora lo deja para que se cumplan su deseo, y de esa forma el juicio caiga con todo su peso. La palabra aquí, el que alberga un corazón malvado de incredulidad, significa que la consecuencia es eterna. Es decir, que lo que dice es que no fuiste nunca un verdadero cristiano, por albergar
y no tener cuidado de esa forma de responder de forma equivocada a cada prueba que tienes en la vida. Pero no solamente exhorta y nos dice en esta parte de la exhortación prestar atención, en esa misma exhortación donde debes prestar atención, misericordiosamente se nos da un antídoto para evitarlo. En primer lugar, ¿cómo puedo evitar el endurecimiento? Teniendo cuidado de no albergar mi corazón, ese corazón malo de incredulidad. Y en segundo lugar, se nos dice, para evitar el endurecimiento del corazón, es estar cerca de otros creyentes, tener compañerismo con otros cristianos maduros, creyentes que nos animan constantemente a ser fieles al Señor. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Al Espíritu Santo, hermanos, le place revelarnos en su misericordia que tenemos un antídoto para el endurecimiento. Estar juntos como creyentes, pasar tiempos como creyentes. Mi hermano, entiendo, tienes una especie de trabajo, oficio, que realmente te tiene constantemente ocupado, que no te permite tener compañerismo cristiano. Estás alrededor siempre de incrédulos, escuchando su conversación, su música, su forma de vida, todo lo que tiene que ver con incrédulos, y no te da tiempo en la semana de nada. Bueno, para ti, querido hermano, con más razón, busca pasar tiempo con creyentes. Haz algo donde tu vida, tu corazón, tu alma sea cuidado, porque vas a terminar hablando como ellos, actuando como ellos y apartándote del Dios vivo como ellos. Estaba en una consejería y la persona con que conversaba, lamentándose de algunas situaciones que no se dio cuenta de lo que estaba pasando. En eso, en la conversación, le digo, ¿no viste ninguna señal que te advirtiera sobre eso? Bueno, yo me estoy enterando ahorita y te agradezco la confianza. Pero imagino que en la iglesia tienes amigos cercanos, círculos cercanos que Dios nos da, que nos advierten. Y probablemente tenemos puntos ciegos y el Señor usa a esos hermanos cercanos a nosotros que nos conocen y nos hacen ver cosas que no vemos. Y de esa manera, Dios hubiese evitado esto. Después de unos segundos en silencio, terminó admitiéndome, nadie sabe nada. ¿Por qué? No, he andado en secreto. Hermanos, no pretendas vivir la vida cristiana de forma que a Dios no le agrade, que Dios no te ha dicho. Aquí dice que el antídoto para evitar el endurecimiento es la comunión cristiana. Y tú pretendes vivir de forma aislada, no esperes nada del Señor. Te lo digo con amor porque su palabra debe ser tomada en serio, debe ser intencional, debes tener compañerismo cristiano. De hecho, no es la única vez que el Espíritu Santo lo dice. En el capítulo 10, versículo 13 al 25 también lo repite. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es evidente, hermanos, entonces, por la misma carta, que un antídoto eficaz para evitar el endurecimiento del corazón y poder aferrarnos a Cristo hasta el final es pasar tiempo con verdaderos creyentes, ser parte de la iglesia local, ser intencionales en el compañerismo cristiano. Y entonces, por supuesto, poder escuchar a buenos hermanos
amados hermanos y amadas hermanas, que nos motivan a seguir firmes en la fe. El cristianismo no está diseñado para vivirse aislado y solitario. Nos necesitamos unos a otros. Tercer y último punto. Vimos un ejemplo de evitar, vimos una exhortación que hay que prestar atención y en tercer y último lugar, un examen a realizar. Versículos 14 al 19. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Un examen a realizar, un autoexamen. ¿A quién le gusta hacer exámenes? A nadie. A mí no me gustaba tomar examen. A mí no me gustaba tomar evaluación, que me evaluaran. Lo que debemos considerar en cuanto a los exámenes espirituales es que nos ayudan a ver cómo estamos con el Señor. Es lo que nos enseña la palabra del Señor. Pablo mismo en 2 Corintios 13:5 dijo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. La primera prueba con la que te debes autoexaminar, según la palabra del Señor, está en el versículo 14. Dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Perdón, estoy leyendo el que no es, versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Estamos hablando de que no es solo comenzar bien, sino terminar bien. Quiero decir entonces, hermanos, que si te haces esta prueba, ¿recuerdas la confianza que le tuviste a Cristo cuando lo conociste? ¿Recuerdas el amor, la entrega, la esperanza que tuviste al principio cuando conscientemente te entregaste al Señor? ¿La retienes todavía? No tiene que contestarme a mí, pero ¿sabe que mi respuesta, cómo me encantaría que nuestra respuesta en nuestro corazón fuera, no, es mayor? Ahora tengo más amor, más fe, más entrega, más confianza. Pero depende de la respuesta que tú sabes que estás dando. Depende de esa respuesta, mira lo que dice el versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Es decir, sea cual sea entonces la situación que revela este primer examen que te haces, y digamos que sales reprobado, Él te está diciendo, si escuchas hoy su voz, no endurezcas más tu corazón. Ven a Cristo y comienza de nuevo. Ven a Cristo y comienza de nuevo. La segunda prueba está en el versículo 16 al 19. Son unas preguntas que nos repasan lo que está diciendo desde el principio. 3 conjuntos de preguntas que nos repasan lo que hemos aprendido sobre esa advertencia. Dice, 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Vimos que aquella generación que tuvo un excelente comienzo. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés?
¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? El autor nos está nuevamente recordando que usted puede decir que tuvo un buen comienzo, querido hermano. Pero si esa confianza, amor, fe no se mantiene, usted nunca entrará al cielo. La evidencia entonces de una fe genuina no es un buen comienzo, una oración de fe, una campaña, algo que pasó cuando tenías 4 años porque tu papá, tu mamá, tu abuela te llevaban a la iglesia. Si hoy estás apartado, si tu vida es frívola, fría, endureces tu corazón cada vez más a lo que el Señor te llama, eres insensible a las cosas espirituales, cuando uno habla contigo eres más mundano que creyente, no tienes valores eternos, no entrarás al reposo. Es lo que dice el versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Para concluir, creo que hemos aplicado, y confío que el Señor ha aplicado esta advertencia en sus 3 etapas. Solo quiero agregar una cosa que he estado ignorando desde el principio. Miren, ¿cómo introduce el autor la advertencia? Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Yo cada vez que hago referencia a eso en toda la semana, sentía realmente algo, no es una tembladera, nada de eso. Sentía el peso, quiero decir. Sentía el peso de eso. El autor no dijo, como dice el Salmo 95, no dijo, como dijo David, el salmista. Atribuye estas palabras al mismísimo Espíritu Santo. En el capítulo 10, versículo 15, va a decir lo mismo con una cita de Jeremías. Eso significa, hermanos, que para el autor, como para todo verdadero creyente, los escritos del Antiguo Testamento son las palabras del Espíritu Santo. No hay manera bíblica, no hay otra manera bíblica, apostólica y cristiana de entender la Escritura, sino esta. Y la advertencia entonces, ¿quién nos las está haciendo? El mismísimo Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. También la frase se emplea en tiempo presente. No dice como dijo, no usa como ha dicho. No dice, recuérdense que en el pasado dice, si oyeres hoy su voz. Significa, hermanos, que David, cuando escribió el Salmo 95, inspirado por el Espíritu Santo, cita los acontecimientos de Éxodo. Hay como 1000 años o más, probablemente me estoy equivocando, o más, de los acontecimientos de Éxodo a cuando David escribe el Salmo 95. Y David dice hoy. El Espíritu Santo está hablando hoy. Y el autor de Hebreos dice, nuevamente, repitió varias veces, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Y hoy nos corresponde escuchar la voz de Dios. Hermano, eso es definitivamente contundente a cualquier perspectiva que quiera decir cualquier cosa sobre la supuesta revelación de Dios aparte de las Escrituras. Eso significa que nadie debe decir, nunca diga, Dios me dijo, a menos que tenga capítulos y versículos. No diga más nunca y no le crea nunca a nadie que le diga, Dios me dijo, si no tiene capítulos y versículos.
Pero la advertencia es importante. No endurezcamos nuestro corazón. Que la gracia del Señor nos ayude a que ojalá la respuesta al hacer esta advertencia no sea, no está igual, es mayor el amor, la confianza. Pero si hoy el Espíritu Santo te ha convencido que más bien estás apartándote, ven hoy al Señor y comienza de nuevo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia.